Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Este webinar se enmarca dentro del convenio firmado entre Hábitat Madrid y la Comunidad de Madrid, y el objetivo es muy claro: ayudaros a digitalizar vuestros negocios. Bueno, el marco de los convenios son las asistencias técnicas que la Comunidad de Madrid encarga a la asociación que se faciliten a todas las tiendas del sector. Y bueno, aquí estamos. Yo soy Fernando Sedeño, de Solución Normativa, y lo que hoy voy a intentar, como en el resto de estos webinars que estamos o que estoy gestionando, es que salgáis con una idea clara, que es, que la digitalización es un proceso imprescindible y necesario en vuestro día a día. Entonces, también es una de las cuestiones que motivan a que se firme el convenio, que recibáis estas formaciones. Vale. Eh, ¿Por qué este convenio y por qué ahora? Bueno, pues porque lo que se habla en los anteriores, exactamente, hay más competencia, el sector está cada día más difícil. Hay grandes plataformas de distribución y de venta de mobiliario, y el e-commerce, la globalización también está afectando mucho las formas que tenemos de comprar muebles. Entonces, bueno, pues en nuestro sector es un sector que hasta ahora ha sido bastante tradicional, aunque bueno, siempre se ha tenido una presencia online, pero conviene que tengamos herramientas o que las conozcamos. Hay, Eva, ahora sí, mejor, si quitas, es que había un eco. Bueno, que conozcamos y que dispongamos de herramientas prácticas que nos permitan adaptarnos tanto al nuevo mercado como a las demandas, a lo que el público exige de comercio de nosotros, ¿vale? La normativa se está endureciendo, cada vez hay más leyes que regulan la forma en la que trabajamos, y bueno, pues se nos obliga a implementarlas. Muchas veces esto también nos supone un coste, una incertidumbre, porque no sabemos cómo llevar a cabo todos los cambios que la normativa, el sector y el público nos requiere. Y bueno, que sepáis que la asociación está trabajando para, para ayudaros en todas estas cuestiones. La asociación quiere que tengáis un apoyo, y a través de este apoyo también estamos haciendo esta serie de webinares. Bien, la asociación, como os decía, no solamente es representaros, es también es una herramienta que os va a facilitar formación. Es una herramienta que va a ayudar a que resolváis los problemas que tenéis con el día a día. También os va a facilitar que activéis las ayudas que necesitéis para la continuidad y, buena gestión de vuestra actividad. Y sobre todo, que tengáis la percepción de que no estáis solos en la batalla del día a día, del comercio del hábitat. La asociación, bueno, pues está ahí para que sea un recurso. Podéis canalizar cualquier duda que tengáis sobre la actividad. En la asociación se van a activar soluciones reales, porque el conocimiento del colectivo siempre es mayor que el conocimiento de las personas individuales o de los emprendedores individuales. Entonces, al final, ese conocimiento ampliado por el colectivo, el fundamento de la asociación también es transmitirlo a todos los miembros. Entonces, la prosperidad del sector se construye con comercios rentables, profesionales y cumplidores, y la asociación está ahí para que vosotros lleguéis a vuestros objetivos. Y tenemos canales para canalizar dudas. Tenemos también herramientas que estamos poniendo en práctica para generar talleres que ayuden por ejemplo, ahora llevamos 2 años que se están activando talleres de formación de montadores, que sabemos que es uno de los dolores del sector, la falta
de personal cualificada. Entonces, cualquier cuestión que vosotros identifiquéis como necesidad para el sector, la asociación ya lo sabe y trabaja para buscar soluciones y facilitar soluciones. Como decía antes, la experiencia de muchos eleva el conocimiento. No tenéis ya que escarmentar en vuestras propias carnes. Cuando tenéis un problema, aunque sea de lo más raro que os podéis imaginar, pues podéis pensar que no sois los únicos. Siempre le ha podido pasar a alguien más y como norma general la asociación está detrás de esos problemas, de esas contingencias que van surgiendo en el día a día. Entonces, preguntar o comentar porque al final posiblemente desde la asociación se os pueda dar alguna pista. Se está al tanto de todos los casos de éxito que hay en el sector, por supuesto, y también se está al cabo de todos los casos de no éxito. O sea, sabemos qué cosas que aplicáis o qué problemas y qué soluciones estáis dando, cuáles son las que funcionan, cuáles son las que funcionan peor. Entonces, todo esto es un aliciente para motivaros a que contéis con la asociación, ¿vale? Que quiere estar detrás de todos vosotros para echar un cable. Bueno, con este respaldo como base, vamos a lo importante, saber cómo se digitaliza un negocio del sector del hábitat hoy. Y vamos a intentar explicar esto de una forma útil, segura y realista. Bueno, la digitalización. Sin complicarte, bueno, pues vamos a intentar transmitir las ideas de que esto, bueno, pues no es complicarse, es evitarse problemas, ¿vale? Hay que reducir riesgos y proteger. Entonces, la digitalización se trata de que también trabajéis mejor, trabajéis con más beneficio, con más rentabilidad. No quiero complicaros la vida con teorías, simplemente os vengo a contar unas cosas que vosotros posiblemente ya sabéis, pero bueno, pues no está mal que se recalquen. Se trata de eso, de protegeros y maximizar vuestro beneficio. Eh, Desde Solución Normativa, por ejemplo, también estamos a vuestra disposición para gestionar o para que nos consultéis cualquier duda o cualquier inquietud que tengáis con este tema. El cumplimiento normativo es exigente, cada vez más, todos los años nos sacan normativas nuevas. No tenéis por qué estar al pie de todas ellas, no tenéis que tener conocimiento exhaustivo de todas ellas. Contéis con ayuda a través mío y de la asociación, pues podéis consultar y yo os voy a mantener informados. Y el tema de la digitalización, hay que hacerlo bien. Es una de las cuestiones que no se trata de digitalizar por digitalizar, aunque no lo están poniendo fácil, porque nos están obligando a normas y a asumir una serie de inversiones en digitalización con esto de la factura electrónica, el Verifacto y demás, que lo están haciendo, yo creo que de forma un poco regular, porque estamos bastante perdidos todos con el tema. Ha habido muchos plazos, nos están cambiando plazos, no parece que haya un criterio uniforme y estamos todos un poco despistados con esto, sobre todo con los plazos de implantación. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, queremos ayudaros a dar el plazo, a dar el paso hacia la digitalización, teniendo en cuenta que, bueno, pues tenemos grandes retos, como es la factura electrónica y el Verifactu por delante. Venga, lo de la factura electrónica, vamos a empezar por ahí. Esto viene de la mano del Ministerio de Economía. Esto se creó la ley Crea y Crece, que estaba muy preocupada por el tema de la gestión de los pagos, eh, de cómo que se pagaban tarde, de que todo el mundo estaba preocupado y bueno, pues quería establecer unas normas y un marco donde se pudiese vigilar todo esto. Al final es la globalización. Todo esto supone que vamos a estar dentro de unos cauces controlables, medibles y sobre todo regulados. Y vamos a estar vigilados porque todos estos pasos que nos están obligando a dar es por vigilar y tener un control sobre la actividad económica que estamos desarrollando. Los consumidores han cambiado los hábitos de compra, están priorizando también
los hábitos, la información online. Ellos se informan antes de comprar, sobre todo cuando van a hacer desembolsos importantes, porque en vuestro sector los desembolsos, hay casos, hay gastos pequeños, pero suelen ser desembolsos importantes y la gente se preocupa de asegurarse de que no paga de más. Entonces, bueno, pues todo esto es una de las cuestiones que también están obligando a gestionar un poco. Esta forma de nueva o esta forma novedosa, estos cambios en la cultura de compras del público, pues exigen también que nos pongamos al día y que nos transformemos. Entonces, bueno, pues vamos a adaptarnos a estos cambios, optimizando procesos, mejorando la visibilidad y ofreciendo pues experiencias de compra pues más atractivas en la medida de lo posible. Hay que profesionalizarse, hay que adaptarse para sobrevivir y prosperar. Entonces, bueno, pues hay que integrar herramientas. Entre ellas, esto de la factura electrónica es una herramienta que el Ministerio de Economía cree que es necesaria para sacar adelante pues todos los negocios. Vigilar sobre todo lo que os decía, los plazos, la información de cuándo se emiten las facturas, de cuál es el estado, si están pagadas, no están pagadas. Entonces, esto es un poco el contexto que quiero que entendáis de lo que es la factura electrónica. Básicamente sustituye al papel y al PDF. Entonces ahora todo lo que se emita va a tener que estar registrado. Al estar registrado va a ser auditable y va a ser medible. Va a tener un formato estructurado, que es el que el Ministerio, a través de la ley y de, bueno, pues las especificaciones técnicas que está obligando a mantener en este tipo de factura, bueno, pues tenemos que adaptarnos todos a esos estándares. Y luego, bueno, pues esto se va a crear esa base de datos que va a arrojar información de cómo se factura, cómo se cobran estas facturas y sobre todo los plazos, ¿vale? Que es un poco lo que les motivaba. Y dentro de ese nuevo contexto, los primeros cambios que vais a tener que tener en cuenta es esto, cómo confeccionar estas facturas electrónicas. Las facturas electrónicas ya os obligan a digitalizaros, queráis o no queráis, porque vais a tener que tener un software que os permita generarlas. No vale pues el típico, la hojita de papel que apuntabais, la hoja de factura o la de Albarán que apuntabais y ya está. Y al final se validaba. Tiene que ser electrónico, tiene que estar hecho en un formato digital. Nos olvidamos de papel, de PDF. Hay que enviarlo y registrar los envíos. Ahora cada factura electrónica que se genere va a quedar registrada cuando se envía. Entonces, bueno, se va a conocer claramente cuándo se ha emitido, va a quedar registrado que se ha enviado, quién la ha recibido y al final va a ser trazable, que es lo que se pretende. Eh, es un sistema obligatorio que en principio y de momento obliga solamente a las transacciones que se realizan entre empresas. Las transacciones, las B2B, que se llaman, las de negocio a negocio. Las transacciones que va a ser la mayoría de las vuestras entre empresa y particulares, de momento no están obligadas a contar con este sistema de factura electrónica. De hecho, muy probablemente en vuestro día a día las facturas que emitís a los particulares a lo mejor no dejan de ser un ticket de caja o una... no os piden factura oficial, aunque sí tendréis que dársela. Las facturas que se emitan de empresas a particulares de momento no están obligadas al sistema de factura electrónica. Y el sistema de factura electrónica va a entrar a partir del año que viene. Ya debería estar en vigor hace un año, pero se ha ido aplazando por cuestiones técnicas que la administración pues, no han resuelto a tiempo, pues se ha ido aplazando. Las últimas noticias que tenemos, bueno, esto cambia cada 6 meses más o menos. Las últimas noticias que tenemos es que la factura electrónica va a ser obligatoria a partir del 2027 para empresas y a partir del 2028 para los autónomos. Bueno, pues ahí están. Pero en teoría debería estar implantada ya hace un año, según cuando sacaron la ley Crea y Crece, ¿vale? Porque hay una serie de plazos a partir de que salió la ley que había que cumplir, pero como no hay todavía
las disposiciones técnicas no están todavía claras, pues se han ido aplazando. Vale. De momento podréis seguir emitiendo pues esos tickets de caja o esas facturas, digamos, en papel o a mano a los clientes particulares, pero toda la transacción que se vaya a hacer entre empresas va a estar sujeta a la factura electrónica. De momento, esto posiblemente en el futuro también lo adapten y obliguen a facturar el 100% de las operaciones de manera electrónica. Vale. Vamos a ver ahora por qué, cómo funciona esto en la práctica, que es al final de lo que se trata. Bueno, pues al final tendremos que tener la aplicación compatible para emitir facturas. Habrá una serie de estándares en el mercado, hay grandes compañías que se dedican a hacer estas cosas y que si tenéis que implantarlo, pues yo os recomiendo que valoréis iros a algún estándar más o menos económico, razonable y flexible. Pues hay plataformas de tipo Sage o Holdez o hay plataformas en el mercado que os integran o que os facilitan estas herramientas a unos precios más o menos convenientes y también van dentro de otros sistemas de gestión de empresa que os pueden venir bien, pues ERPs para la gestión interna de vuestros procesos, para la gestión de inventarios, para la gestión de pedidos, para la gestión de, de vuestro negocio. Y luego también hay aplicaciones que gestionan también los clientes, tipo CRM, que os van a ayudar a facturar también y a tener esa relación con los clientes y conocer cuál es el estado de cada uno de ellos, la intención de compra, si eso se materializa, de hacer seguimientos, de comprobar los presupuestos y sobre todo ver cómo se sigue ese proceso de ventas. Vale, al final, todo esto lo que tiene de bueno es que nos va a obligar a aumentar el control sobre nuestras finanzas. Vamos a tenerlo todo bastante más estructurado y bastante más medible, porque no es lo mismo tener 40 papeles encima de la mesa que tener todo en un repositorio que vamos a poder ver y además es una herramienta que nos va a permitir sacar informes o ver el estado global de un vistazo. Todo esto va a estar registrado. La idea de la factura electrónica es que cada vez que se emite una factura, pues se transmita y se quede registrada. Entonces, bueno, la factura electrónica lo que va a hacer es que las facturas se aprueben y sean difíciles de modificar o imposible. Bueno, no se van a poder modificar. Hasta ahora tú hacías una factura, te equivocabas, querías corregirla, pues hacías una nueva, ya está, no pasa nada. Ahora ya no puedes. Si has emitido una factura, se ha quedado registrada y la has creado, ahora tienes que justificar cualquier cambio que hagas sobre esa factura. Si tienes que hacer un abono porque te has equivocado en el precio, le prometiste un precio, le has dado otro, pues ya no puedes modificar la factura. Tienes que hacer una nota de abono, que a veces todos estos procesos se van a complicar pues bastante. O sea, ya no va a ser una corrección inmediata. Os va a obligar a hacerlo bien y con una metodología pues definida por cada aplicación y además, bueno, pues todo esto va a tener que quedar registrado. Eso es una de las grandes pegas. Antes de emitir una factura tenemos que asegurarnos y revisarla, leerla dos veces y aprobarla con confianza, sabiendo que está bien hecha, ¿vale? Y cuando entendemos esto, se entiende también mucho mejor que esto es una implantación que es estratégica, sobre todo para el Ministerio de Economía, porque lo que buscan con esto es tener un registro y tener la información de qué se factura, a quién, en qué fechas y hacer una trazabilidad, cuánto se tardan en pagar las facturas, porque uno de los dolores que siempre tienen los acreedores es que tardan mucho en cobrar sus facturas. Al final, los vencimientos se hacen muy largos. Bueno, los vencimientos serán los que son, pero los pagos llegan muy tarde. Entonces, esto es una de las preocupaciones que el Ministerio de Economía, con esta ley Cree y Crece, quería atajar o quería corregir. Bueno, pues con esta trazabilidad se va a tener el registro de cuándo se crea, se emite, se manda una factura y cuándo se cobra, porque dentro del procedimiento o de la forma de gestionar esta factura electrónica también está la trazabilidad de cuándo se envía, cuándo se recibe y cuándo se paga, cuándo se cobra, ¿vale?
Esto es, al final, en la práctica, entre las empresas, bueno, pues nosotros nos entendemos, pero paradójicamente muchas veces el que más tarda en pagar también es la administración, pero bueno, supongo que es una cosa que también ellos están intentando corregir y paliar con estas herramientas. Vale. Eh, bueno, no nos vamos a meter todavía, vamos a continuar con esto un poco más. La clave es el no porque se implanta, sino qué cambia en esto de la gestión de la factura electrónica. Vamos a dar un paso que si somos positivos va a ser beneficioso, que no nos podemos quedar en que esto es una complicación y que cada día se nos hace más difícil el trabajar. Es una ventaja. Vamos a usar bien esto de la factura electrónica para tener más control sobre nuestras finanzas, ¿vale? Venga, asunto Verifactu. ¿Qué es esto del Verifactu? Esto es, bueno, un cambio importante. Esto ya viene de la mano de la Agencia Tributaria, del Ministerio de Hacienda. No es del Ministerio de Economía, que estaba preocupado por cómo gestionábamos, cómo cobrábamos. Esto ya, el Verifactu, es una preocupación del Ministerio de Hacienda y lo que quiere es controlar, fiscalizar absolutamente todo. Entonces, esto implica un cambio importante cuando se lleva a nuestro negocio. Aquí vais a necesitar también un software adaptado, con lo cual mi consejo, resolver de una tanto la factura electrónica como el Verifactu, la aplicación que eh, eh, dispongáis para resolver una cosa, que os resuelva la otra, que os resuelva las dos, ¿vale? Esto se va a implantar el año que viene, sí o sí, o sea, esto es más próximo, no vamos a tener que esperar autónomos esto va a ser, se va a implantar antes incluso que la factura electrónica, cuando estaba pensado originalmente al revés, que se implantase primero la factura electrónica y después el Verifactu. Vale, esto también nos va a implicar, pues igual que con la factura electrónica, ordenar los procesos, tener claros los procesos de facturación, de cobro de los clientes. Todo va a ser absolutamente transparente porque cada vez que se emite una factura se registra. Se registra en la base de datos, en el repositorio donde nosotros vamos a dejar registro de que esa factura se ha emitido y esa factura va a llevar pues una identificación única, pues un QR, un código de barras o va a tener una referencia y esa factura va a ser inviolable, ya no se va a poder modificar porque muchas veces, pues igual que con la factura electrónica, decía que había la complicación de modificarlas, habría que hacer abonos, pues aquí se tendría que registrar todo y esa factura va a ser inviolable, ya no se va a poder modificar sobre la marcha y se va a poder justificar desde que se emite, se manda al repositorio que genera la aplicación que será compatible con el de la agencia tributaria y ahí va a quedar registro de todo ello y se va a poder consultar en cualquier momento si tenemos el QR que identifica esa factura o el código, pues se va a poder acceder desde cualquier lugar para validar que efectivamente esa factura es cierta, es real y es de quien dice que es y va a quien dice que va, ¿vale? Entonces, bueno, pues el Verifactu también es lo que os he contado. El registro automático de la facturación va a generar ese QR o huella digital que va a hacer un registro inalterable y, por supuesto, se comunica a Hacienda. Vale. Diferencias entre el Verifactu y la factura electrónica. Bueno, pues al final el Verifactu exige que nuestro sistema genere un registro de cada factura y el registro va a ser inviolable, va a quedar guardado y va a ser consultado, va a estar a disposición de Hacienda siempre. Entonces, bueno, pues todo esto implica también que toda la información se mande en tiempo real. Entonces, bueno, pues básicamente ya no podemos modificar las facturas y cuando ya conocemos lo que es, vamos a ver el impacto que esto va a tener en nuestro negocio. ¿Vale? Eh, la factura electrónica nos regula cómo se envían y se reciben las facturas. Verifactu regula cómo se generan dentro del sistema, básicamente. Una afecta a la comunicación y el Verifactu al control interno, ¿vale? Os vais a tener que cumplir las dos cosas a la vez. Entonces, bueno, pues obligados a la digitalización estamos todos. Vamos a hacer de la necesidad virtud y vamos a hacer de esto una oportunidad de mejora. No vamos a pensar que es un castigo de la administración que nos hace trabajar más.
No es opcional, o sea, simplemente cuando se trabaja entre empresas, cuando vas a facturar a empresas. De momento es más flexible la factura electrónica para particulares, pero el Verifactu afecta igual a empresas y a particulares. O sea, tú cuando hagas una factura a un particular también la vas a tener que hacer con su trazabilidad, con su QR, con todo esto. Entonces, en la práctica, me da igual que la factura electrónica no aplique a particulares porque va a tener que ser trazable de la misma manera. Entonces, bueno, veamos esto como una oportunidad. Vamos a tener más control, menos errores, porque vamos a pensarnos bien antes de dar al botón de aprobar la factura y vamos a convertir esto en una mejor gestión del negocio, más eficientes y más competitivos, que es lo que se trata. Bueno, la digitalización no se queda en la facturación y el control interno también cambia por completo la forma en la que os encuentra el cliente y os compara y os elige. Entonces, bueno, pues esto es también algo que, bueno, pues tenemos que tener en cuenta porque los clientes también van a valorar las empresas que gestionan esto bien o que se dan cuenta de que, bueno, pues ya han adaptado medidas, que están al cabo de la normativa y que se van adelantando en la medida de lo posible a los tiempos, ¿vale? Eh, no os voy a contar mucho más. Hay que formar, hay que es, plantear y educar a la plantilla en el uso de la nueva metodología. Hay que, en la medida de lo posible, integrar y centralizar los sistemas para que todo esto resulte eh, lo menos, lo menos impactante para el día a día. Y luego, al final, pues vamos a lograr pues, mejorar la transparencia en nuestro negocio. Vale. Ahora, lo que os decía, los plazos en principio va a ser para el 2027. Bueno, en teoría la factura electrónica para las grandes empresas que facturan más de 8 millones de euros se plantea para el 2027. Para las pymes que facturen menos de 8 millones de euros se plantea, según las últimas cifras, para el 28, igual que para los autónomos. Pero bueno, lo han cambiado ya, como os he dicho, 40 veces. Entonces yo ya no prefiero no marearos con fechas porque lo cambian. De momento, aparentemente, lo que ocurre es que no está aprobado definitivamente el reglamento técnico que gestiona esto de la factura electrónica. Entonces, bueno, cuando el Ministerio de Economía y Hacienda se pongan de acuerdo en cómo lo van a tramitar, pues saldrá adelante. De todos modos, un poco desastre ha sido el principio, porque si son dos ministerios distintos, cada uno con su propia exigencia en cuanto a facturas, el Ministerio de Economía la factura electrónica, el Ministerio de Hacienda el Verifactu, digo, bueno, pues tampoco hubiese costado mucho ponerse de acuerdo, hablarlo entre ellos y hacer todo en una, pero bueno, pues al final nos han complicado bastante con esto. Vale, el Verifactu va a ser obligatorio a partir del año que viene, en teoría, según el calendario actual, va a ser obligatorio para todos. En principio, de en el 2027, tanto el 1 de enero del 2027 las empresas y el 1 de julio del 2027 los autónomos tenemos que pasar por el aro del Verifactu. O sea que en breve tenemos que tener esto. Y si tenemos una cosa, lo suyo es que hayamos implantado las dos de una, ¿vale? Si vamos, si nosotros y el cliente ya se comporta de forma digital, pues nosotros también nos vamos a comportar de forma digital y vamos a revisar también qué necesidades tenemos para tener una presencia online, ¿vale? Que es el siguiente punto que vamos a comentar. Bueno, pues hoy en día la presencia online ya es un elemento fundamental para cualquier empresa que quiera competir en el entorno actual. Todas las empresas ya más o menos disponemos o disponen de una página web corporativa que esté más o menos bien hecha, optimizada para buscadores y adaptada a dispositivos móviles, sobre todo en el ámbito del comercio, porque al final la presencia online es una herramienta para darnos a conocer, que se nos vea y podamos vender más. Entonces, bueno, se trata de eso, de que tengamos visibilidad en nuestro negocio. Entonces, también hay herramientas que el público espera encontrarnos en ellas, como el Google Business, porque al final cuando nos van a ver o no saben cómo llegar, pues el Google también les va a indicar quiénes somos, les va a indicar las reseñas y bueno, pues van a encontrar siempre información relevante y cada vez los clientes se guían más. Si no tienes presencia ahí, pues posiblemente no existas para ellos. Entonces, bueno, también
participar o tener presencia en un marketplace, tener ahí una tienda online, pues también va a facilitar que lleguemos a más público y tengamos más presencia en el mercado. Y luego todo esto hay que gestionarlo con una estrategia. Debemos tener un saber qué queremos y cómo vamos a llegar a esos objetivos que nos planteamos. No se trata de estar presente, es hacerlo bien, hacerlo de forma profesional y, bueno, sobre todo intentar orientarlo a los resultados. Tenemos que cuidar pues tanto el diseño como la usabilidad, como bueno, pues los contenidos que tenemos, que no estén desfasados y que bueno, pues al final esto sea una herramienta que permita que el cliente nos conozca y nos llegue. Pero no todo es tener una página web o una tienda online. También tenemos que trabajar las redes sociales y en esto es una herramienta clave que cada vez tiene más peso en el día a día del comercio, porque estamos todo el día con el móvil en la mano y estamos viendo cosas, muchas cosas nos interesan y las buscamos y otras cosas no las encontramos por azar. Entonces, bueno, pues al final esto cada día es una herramienta más potente para gestionar o para a los clientes llevarlos a compras, algunas impulsivas y otras de necesidad. Unas veces estás buscando un producto que necesitas para tu casa y lo buscas o te lo encuentras de forma azarosa en cualquier red social y investigas un poco y dices, ah, pues mira, me gusta, me cuadra esto, vamos a ver dónde está, quién me lo vende y qué cuesta. Bueno, pues esto al final es una casuística ya de ventas o de gestión comercial que cada vez es más complicada, porque antes cuando querías comprar algo ibas a la tienda, lo buscabas, preguntabas, te informabas, visitabas dos, tres, cuatro, las que pudieses visitar, las que tuvieses a mano, y al final decidías si comprabas. Ahora cada vez es más, muchas veces es impulsivo, otras veces es un proceso de búsqueda exhaustivo, que al final te tiras un montón de tiempo buscando algo y hasta que encuentras lo que tú estás buscando concretamente y exactamente como lo quieres, pues no te decides. Entonces, bueno, pues todo esto, plataformas como Instagram y Facebook, pues permiten mostrar contenidos visuales muy atractivos y para vuestro negocio son críticas o pueden ser críticas y sobre todo porque os permiten dar esa visibilidad y hacer coincidir la necesidad del cliente con vuestro producto, ¿vale? Las redes sociales también facilitan que los clientes hablen con vosotros, la interacción entre los clientes y vosotros, entonces también tenéis que fomentarla. No solamente vale con echar cosas a las redes y esperar que la gente la encuentre y les cuadre, también, oye, si alguien os pregunta, alguien interactúa con vosotros, tenéis que estar atentos, pendientes y receptivos y sobre todo comunicaros con ellos. Y bueno, pues también nos permiten, si tenéis herramientas o si os preocupa el tema, analizar el comportamiento de la audiencia. Vais a poder también echar o tener una idea de quién os visita, con qué motivación, y todo esto pues os puede ayudar a mejorar vuestra estrategia comercial. Una correcta gestión de redes sociales se puede traducir en un aumento de ventas, evidentemente. O sea, las redes sociales están ahí y si todo el mundo las usa es porque funcionan, obviamente. Vosotros tenéis que por lo menos estar ahí. Al final es una forma de fortalecer marca. Si no se os ve ahí, no existís. Esto está claro. Pero no vale solo con estar visible, también importa mucho lo que se os dice, porque cada vez el público lo que se guía mucho son por las opiniones y la reputación online. Y esto es una de las... además, esto Diego Casillas es un experto en temas de reputación online porque se ha peleado mucho con Google y con las plataformas y con Meta y con todas estas cosas por el tema de la reputación online y de las críticas muchas veces infundadas, injustas y maledicentes y que van hechas con maldad y con objeto de hacer daño. Pero bueno, todo eso tenéis en la asociación a Diego, que es un experto en el tema, que también os va a ayudar mucho con estas cuestiones si tenéis problemas de reputación online. Bueno, pues esto es uno de los factores más influyentes en la decisión de compra de los clientes, porque al final se guían mucho. Todos, cuando vamos a ir a un restaurante o vamos a ir a algún sitio, nos fijamos en las opiniones, vamos a ver cómo llegamos allí y dicen opiniones y vemos las estrellitas que tienen y ya nos hacemos una idea
consciente o inconsciente de lo que podemos encontrar allí. Si a lo mejor vemos muchas estrellas, pues vamos a pensar, "Oh, caramba, puede ser muy caro", o a lo mejor llegamos con unas expectativas superiores a las que entonces, bueno, pues es todo muy complicado de gestionar. Pero bueno, al final las opiniones y valoraciones que los clientes dejan en plataformas como Google, Meta o las redes sociales pueden determinar el éxito o el fracaso de un negocio. Es fundamental que estéis al día, que estéis monitorizando constantemente estas reseñas y gestionándolas de la manera adecuada. Tenéis que responder siempre a todas ellas, tanto a los comentarios positivos como a los negativos. Y si además se os hacen un comentario negativo, vais a aprovechar el feedback que os dan, eso que os cuentan, para aprovecharlo y poder corregir o daros cuenta de qué cosas son las que no os están gustando de vuestro negocio. Entonces, al final, que se vea que tenéis una buena gestión de la reputación digital, de la reputación online, mm, no solo mejora vuestra empresa, sino que os va a permitir identificar cuáles son los puntos flojos de vuestro negocio, ¿vale? Porque si todo el mundo se queja de lo mismo, evidentemente no todo el mundo está equivocado. Es ese fallo que tenéis. Y por ahí, hombre, tenéis que analizar, tenéis que identificar y tenéis que dedicarle un ratito para ver si es cierto o no es cierto. Entonces, bueno, el día de hoy toda la información, todas las opiniones son transparentes y son accesibles a todo el mundo. Entonces, cuidar esto es muy importante de vuestro negocio. Le tenéis que dedicar la atención, y es una atención prioritaria, porque al final todos nos estamos guiando por lo que vemos en los comentarios y las estrellitas que tiene cada sitio que hemos encontrado o donde vamos a ir a ver si compramos, no compramos, o vamos a buscar el producto que tenemos en mente. ¿Vale? Y cuanto más digital es la relación con el cliente, más importante se vuelve el protegeros sobre los riesgos tecnológicos que esta relación digital conlleva, ¿vale? Entonces aquí ya nos vamos a meter con el tema de la ciberseguridad. Esto es, bueno, pues crítico hoy en día, porque cuando tengamos algún problema, si estamos en el momento de que nuestro volumen de negocios depende mucho del modelo online, tenemos que tener pues la seguridad adecuada. Igual que en nuestra tienda tenemos pues unas cerraduras, unas rejas, unas cámaras de videovigilancia y una serie de medidas de seguridad, pues para todo nuestro negocio, cuando es online, también tenemos que tener las mismas medidas de seguridad, porque al final nosotros vamos a darnos cuenta de cuál es la importancia de nuestro modelo online, porque muchas tiendas de muebles pequeñas que hacen bien el trabajo e invierten en posicionamiento y están atrayendo muchos clientes, muchos consumidores a través del modelo online, porque se dan a conocer. No todo el mundo va a las exposiciones, mucha gente va a la exposición porque ya ha visto en el online el producto que le cuadra y va a verlo en persona, y mucha gente pues directamente compra sin tocar y sin sentarse en el sofá o sin tumbarse en el colchón. Esto es un hecho. Entonces, bueno, pues al final tenemos ahí una parte del negocio que puede ser muy importante. Entonces, bueno, la idea muy importante que quiero que tengáis en cuenta y muy clara es que cuanto más digitalizado está vuestro negocio, más expuesto está a los riesgos. Entonces, cuanto más peso tenga la venta online, más expuestos estáis a tener problemas. Entonces, estos riesgos asociados que lleva la digitalización hace que la ciberseguridad sea un aspecto crítico, pero crítico de verdad para las empresas. Hay ataques informáticos, hay incluso competencia malvada que quiere hacer la puñeta. Entonces, bueno, no se dan muchos casos, pero vamos, que existen. Eh, el phishing, que os suplanten la identidad, el ransomware, que os, digamos, os secuestren todos los archivos. Hay ataques que pueden dejar vuestro negocio inoperativo, os dejan parados sin trabajar, sin posibilidad de llegar al cliente, sin posibilidad de dar servicio, con lo cual os dejan prácticamente sin actividad, y es muy costoso. Entonces, bueno, los...
los riesgos de la seguridad digital son, son cosas que al final pues, ocurren y si lo analizamos, pues no son tan complejos, son muy sencillos, porque al final un correo falso a todos nos han intentado casi, o hemos entrado en algún correo falso que ha suplantado la identidad pensando que entrábamos en algún lugar y entrábamos en otro, y al final vete a saber lo que han obtenido o la información que hemos dado en el proceso. Entonces, esos ataques de phishing cada día tenemos, si nos ponemos a contarlos, pues varios al día con casi con seguridad. Si tenemos, a poco que tengamos un mínimo volumen de correos electrónicos o de SMS o de mensajes, vamos a identificar que todos los días vamos a intentar algún intento de que nos engañen con el phishing. Entonces, bueno, pues o por proveedores o por bancos o por facturas que nos mandan o por 40.000 trucos que se ingenian los malos para hacernos la estafa, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que tener mucho cuidado con esas aplicaciones maliciosas que entran, hacemos clic en ellas y nos secuestran todos los datos, nos encriptan toda la información y nos piden un rescate para volver a desencriptar y a que podamos volver a utilizar todos nuestros archivos. No entres ahí, no entres ahí porque luego nunca, una vez que habéis entrado, únicamente os van a sacar los cuartos, nunca os van a dar ninguna solución a nada. Entonces, eso es el ransomware. Esto es, bueno, pues el secuestro de los archivos. Si ha habido ataques muy importantes, si hay compañías muy importantes que en teoría deben tener unas medidas de seguridad muy serias, muy eficientes, que han sido víctimas. Entonces, todas estas cosas pasan. Incluso hay ataques que son más de guante blanco, que entran y te roban todos los datos que tienes, tanto de clientes como de medios de pago, como de toda la información que les interesa a los hackers, se las quedan y luego pues pueden aparecer ahí a la venta en la dark web o en cualquier lugar donde haya alguien que pague por esos datos interesantes. Entonces, bueno, pues no solamente pasa a las grandes empresas, también las empresas pequeñas posiblemente con menos beneficio para el malvado, pero es más fácil o suele ser más fácil acceder a la información de las empresas pequeñas, ¿vale? Porque soléis tener menos protección o solemos tener todas las empresas pequeñas menos protección en este tema. Entonces, bueno, pues imaginaos que tenéis un problema informático, un ataque de ransomware, por ejemplo, y os deja sin presupuestos, os deja sin los datos de los clientes, os deja sin los pedidos, os deja sin las facturas, os deja, os paraliza absolutamente el negocio. O sea, esto lo tenéis que tener, es un riesgo real y es un riesgo que no os pase, pero que como os pase, os deja absolutamente paralizados y con un problema muy grande. Entonces, bueno, hay que implementar medidas de protección adecuadas, sistema de seguridad informática, copias de seguridad, eso es fundamental, las copias de seguridad. Copia de seguridad no solamente en un dispositivo o en un soporte externo que esté fuera de la red, también en la nube. Bueno, tener algún sistema redundante para hacer esto. No pongáis todos los huevos en la misma cesta. O sea, si tenéis una nube, hacer también de vez en cuando una copia de seguridad en un disco duro externo que no conviene tampoco que lo dejéis en la tienda o en el local, también lo podéis llevar a casa o tener pues un par de soportes y cada semana os lleváis uno y uno lo dejéis en casa, otro lo dejéis allí en la tienda. O sea, tener medidas de seguridad que os protejan ante una calamidad, un ataque o una calamidad, porque al final todos estamos en cualquier momento, pues podemos tener una calamidad en el comercio, en la tienda y nos quedamos también sin datos. Si lo tenemos en la nube, bien, al menos lo tenemos a buen recaudo, pero si lo tenemos, por ejemplo, en un soporte, en un disco duro que guardamos en casa, pues también tenemos esa información o parte de ella, a lo mejor no está actualizado, todas las semanas vamos actualizando, una semana grabamos en un disco, lo llevamos a casa, traemos el de casa, lo dejamos en la tienda, bueno, pues nos organizamos. Luego tenemos que tener protocolos internos también, porque cuando somos pequeñitos, bueno, pues lo tenemos todo controlado, pero cuando ya somos grandes y somos varios, pues tenemos que tener unos protocolos internos de seguridad, de ver quién accede a qué datos y de permisos. Tú puedes acceder a todo esto, tú no debes acceder a todo esto, tú tener también unas políticas
de seguridad, unos protocolos internos que se apliquen y que se gestionen, porque al final no se trata de tener mucha tecnología, se trata de tener orden, básicamente. La tecnología al final es una necesidad. Tenemos que pasar por el aro. O sea que si somos muy de la vieja escuela, pues tenemos que cambiar el chip, pero inmediatamente. Eh, y sobre todo, lo que es importante es también si hay personal, si tenemos personal que acceda, o nosotros mismos tenemos que estar al día de cuáles son los riesgos que podemos asumir en el manejo de esta información. Porque la mayoría de los errores se producen o la mayoría de los ataques se producen por errores humanos. Al final, si nos metemos en un correo que suplanta la identidad y revelamos nuestras claves del banco, pues ya tenemos un problema. Pero el fallo es nuestro porque nos hemos fiado de que esos datos los pide quien pensamos quien aparentemente es. No, no nos tenemos que fiar nunca de estas cosas. Tenemos que pensar antes de meter un dato, antes de meter una contraseña, tenemos que realmente pensar quién es y por qué me pide esto a mí ahora. Entonces, eso es algo crítico. Entonces, formar, si tenemos plantillas, si tenemos empleados, formar a estos trabajadores en que no abran correos sin saber, sin venir a cuenta, que no se metan en archivos, que no descarguen cosas que no han solicitado, o sea, que sean cuidadosos a la hora de manejarlo y que sepan los riesgos que se están asumiendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo esto de la ciberseguridad al final se acaba pensando que es un gasto, pero no, es una inversión y es una inversión necesaria. Igual que protegéis con una cerradura el negocio y vuestra casa, pues tenéis que proteger con las mismas medidas de seguridad vuestro negocio, aunque no sea tangible y esté online, ¿vale? Eh, los datos vuestro negocio, los datos de los clientes, la continuidad del negocio, la actividad, muchas veces está ahí, está en lo digital. Entonces, bueno, pues ahí puede suponer muchas pérdidas económicas. ¿Vale? Tenéis que empezar a proteger vuestro negocio digital. El negocio virtual posiblemente sea, en muchos casos, más valioso que el físico, que el de la tienda, ¿vale? ¿Cómo se puede gestionar todo esto? Bueno, pues al final tenemos las necesidades, lo típico. No voy a contar nada nuevo que no conozcáis, sobre todo los antivirus. Antivirus actualizados que sean capaces de detectar cuando entra una amenaza, un fichero malicioso, ¿vale? Sobre todo esto, porque el ransomware este que nos secuestra y nos encripta todos los archivos y los deja inutilizables es un problema que se ha dado mucho, por desgracia, y se sigue dando. Entonces, bueno. Las copias de seguridad son críticas. Tenemos que tener cultura de copia de seguridad. Tenemos que pensar que nos tenemos que quedar tranquilos. Y da mucha paz el saber que todo lo tienes respaldado. Usar nubes. Las nubes las tenéis que usar también con criterio. Hay nubes que están dentro del marco regulatorio del RGPD, del Reglamento Europeo de Protección de Datos, y nubes que no. Usar únicamente las que estén dentro del marco regulado por el Reglamento General de Protección de Datos Europeo. O sea, usar nubes que se ubiquen en Europa o que estén dentro del RGPD. No uséis nubes americanas, tipo Dropbox o tipo, aunque os digan que se cumplen medidas de seguridad y de privacidad y tal. No, usad nubes que estén dentro del marco regulado de la Unión Europea. Después, aparte de la nube, que está muy bien, pero imagínate una calamidad, te quedas sin internet, no tienes acceso a esta información, tenla también en algún soporte físico. Preocúpate a lo mejor de todos los viernes o todos los sábados, antes de cerrar el negocio y irte, pues pincha un disco duro o un pendrive externo, vuélcate ahí los ficheros y ten eso, digamos, para hacer de forma regular y un día a la semana obligatoriamente, un día a la semana o todos los días, todas las tardes, todas las noches o todas las mañanas. Eso ya vosotros, pero establecer unas rutinas. La nube se guarda todo inmediatamente, lo tienes ahí siempre, pero también conviene, imagínate, pues lo que te decía, un fallo de internet, te quedas sin datos. Pues no, tenlos en algún soporte físico que sea accesible. Y si pueden ser en dos, mejor. Uno que guardes allí en el negocio y otro que te lleves a tu casa para tenerlo allí a buen recaudo.
Vale, las contraseñas seguras, esto es muy importante. No pongáis las contraseñas estas chorras de 1, 2, 3, 4 o la palabra password, que son las contraseñas más usadas en todas las aplicaciones. Pues ya está, poner contraseñas más o menos seguras, más o menos duras. Y os recomiendo que uséis un gestor de contraseñas de vuestra confianza. Hay varias aplicaciones que os permiten guardar las contraseñas, porque usar la misma contraseña para todo es un error, porque una vez que os pillan la contraseña, y es muy fácil pillaros una contraseña, en cuanto os pillan una, que os hayan pillado todas, es un jardín, es un problema bastante importante. Entonces, usar contraseñas distintas, usarlas fuertes, con números, con mayúsculas, con minúsculas, con simbolitos, usar una contraseña más o menos larga. Pero como eso es imposible de recordar, tendréis que habituaros a usar un gestor de contraseñas, que lo podéis tener en el móvil. Y luego también otra cuestión que es muy importante y que debéis usar es la doble verificación, la MFA, el Multifactor Authentication. Tenéis que usar un sistema, o es muy conveniente, por ejemplo, es crítico para acceder a vuestra web, al hosting y a la gestión de vuestra página web. Ahí, como no tengáis un gestor o una doble autenticación, estáis a expensas de que un hacker os meta, os cambie la contraseña y os habéis quedado sin web, os habéis quedado sin negocio. Esa web se redirige a las ventas que se cobran en una cuenta distinta a la vuestra. O imaginaos el agujero que os hacen. Los factores de doble autenticación son indispensables, son críticos hoy en día para todo lo más sensible, tanto para acceder desde los dispositivos a la nube como para la gestión de las páginas web o del hosting donde tenéis alojada la página web. Incluso si tenéis que eh, poner la cuenta de correo en un dispositivo nuevo porque habéis cambiado de móvil, habéis cambiado de portátil, habéis cambiado de ordenador, pues todo esto que el proveedor del email os pida una doble autenticación para tener esto seguro, porque es muy fácil que os hackeen la web. Con un factor doble de autenticación es mucho más complicado. Igual que con las cuestiones del banco, si tú vas a hacer una operación con el banco, no vale con que pongas la contraseña, te van a mandar una clave al móvil para que la verifiques y la puedas. Ese es el factor de doble autenticación. Esto es muy importante y esto es crítico que lo tengáis. Igual, el correo, no os creáis ningún email que os llegue si no lo habéis pedido. Desconfiar de todo, porque al final están suplantando con esto del phishing, están suplantando hasta las páginas web y parecen que son las buenas. No os creáis nada que no habéis pedido. Entonces, bueno, andaros con pies de plomo con esto. Muchas veces es ya desconfiar por desconfiar. O sea, es una buena práctica de no fiarse de nadie. Y luego también conviene que tengáis un firewall para evitar pues estas intrusiones maliciosas en vuestro negocio y que bueno, pues se protejan los datos. Vale, esto es importante. La protección de datos es crítico. Una cosa es que vosotros perdáis negocio porque os suplanta la identidad y os dejan sin datos de clientes, sin datos de presupuestos, de facturas y tal. Y otra cosa también muy grave y muy seria y que os debe preocupar es que os roben los datos de los clientes y los clientes se den cuenta, porque entonces ahí ya os juguéis una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos y eso ya no solamente es que tengáis un problema con la información y con algún hacker, tenéis un problema legal y unas sanciones que atender si os ocurre una desgracia de estas. Entonces, bueno, tener las medidas implantadas de seguridad. Todas estas cosas que hemos hablado en la protección de datos muchas veces se ponen como obligatorias o se ponen como muy recomendables para hacer el tema de la seguridad, las contraseñas seguras, el doble factor de autenticación. Bueno, todo esto. Os estáis jugando no solamente la pérdida de negocio, sino sanciones. Entonces, bueno, con los datos personales, lo mismo transmitir hacia los clientes que tenéis una política de seguridad firme.
pedid confirmación para el uso de los datos personales o que vean la clausulita en todos los documentos que os firmen o cuando os ponen o cuando os van a hacer una compra online, por ejemplo, que consientan y que confirmen que han leído tanto la política de privacidad como el aviso legal o la política o, o las condiciones de venta, ¿vale? Todo esto es muy importante y además siempre con el consentimiento expreso, marcando el check, que ya no vale con el consentimiento implícito. Y luego, bueno, pues todo esto se convierte, si tú promueves o si el cliente que llega a tu site o que llega a tu web o que llega a tu marketplace o que llega a tu casa digital, ve que todo esto ya tienes una política integrada, pues le va a dar confianza y esto va a jugar a tu favor. Entonces, bueno, pues todo esto que tengáis una estrategia digital segura, pues es algo crítico. Y sobre todo eso, vamos a trabajar bien y a reforzar la confianza de los clientes, que todas estas cosas también son visibles y los clientes perciben cuando hay seguridad, hay rigor y seriedad en una tienda y cuando no la hay, ¿vale? Si juntamos todo esto que estamos viendo, la operativa del cliente, la seguridad y el cumplimiento, bueno, pues vamos a aterrizar ya con las conclusiones prácticamente, porque esto ya, la digitalización al final es un proceso imprescindible para el comercio. Tenemos que entrar ahí sí o sí porque es la evolución. Está impulsado tanto por la normativa que nos obliga como por la evolución del mercado. El público no lo demanda. Es evidente, tenemos que estar ahí, adaptarse a herramientas como la factura electrónica de Verifactu, es el primer paso, o el registro de jornada. El registro de jornada electrónico tampoco hemos hablado de ello. Nos van a obligar en breve que todo el registro de jornada, hasta ahora que estamos haciendo muchas veces con la hojita de firmas, que el trabajador llega, pone la hora que ha entrado y firma y pone la hora que sale y firma, pues eso ahora nos van a obligar a hacerlo de forma digital. Pues lo mismo, tenemos que entrar a la digitalización, sí o sí, porque nos obligan. Bueno, pues todo esto estamos obligados. Las empresas que adoptamos o que adoptan una estrategia digital integral están mejor posicionadas, están creciendo en un entorno digital. Al final vais a tener que pasar por el aro, pasarlo cuanto antes y centraos en lo que tenéis que centrar, que es en vender. Y desde la asociación, bueno, y desde la asociación creo que se está ofreciendo tanto recursos como apoyo, asesoramiento y bueno, pues yo también estoy a vuestra disposición para ayudaros en cualquiera de estas cuestiones y que tengáis claro que la digitalización es una ventaja competitiva. Tenéis que entrar obligatoriamente sí o sí, pero sobre todo es que seáis conscientes, que no lo aplacéis tampoco, porque al final vais a estar con eso sobre la cabeza sin resolver y os va a estar quitando energía que tenéis que centrar sobre todo en vender, que es a lo que nos tenemos que dedicar todos. Bueno, pues pues hemos cumplido con el horario, pero tenemos un ratito para, si tenéis alguna duda o alguna consulta, pues aquí estoy a vuestra disposición. Yo, mira, os pongo ahora aquí el contacto, por si tenéis Perfecto. alguna duda, pues ahí aparecen y a vuestra disposición estamos.